desmayos en la lucha, siempre sin mirar atrás. Con el sudor y el esfuerzo, Cuba va, Cuba va. Vamos rápidamente al encuentro del ministro consejero Orestes Hernández. Estamos hablando de la representación diplomática de Cuba en Uruguay. Buen día, Orestes, ¿cómo estás? Sí, buen día. Gracias por la llamada. Bueno, es muy importante para nosotros el tener esta llamada porque le decíamos a la audiencia hace unos minutos que Cuba está acostumbrada, o sea, ha tenido que vivir bajo este permanente bloqueo de los Estados Unidos, pero que este es un momento especial, un momento distinto, y la presencia de Cuba y el rol de Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas que se está celebrando en estos días lo marca, ¿no? Si te parece, ubicar primero eso, ubicar cuál es el momento, cuál es la diferencia de esta defensa de Cuba frente al bloqueo. Bueno, en primer lugar debo decir que como la mayoría seguramente de los oyentes de ustedes, de la audiencia, conoce, se presenta una resolución en el marco de la Asamblea General, siempre en el segmento de alto nivel, sobre los meses de octubre, septiembre, octubre, sí. Lo cual es la reconocida votación de la resolución que presenta Cuba. Pero este año, debido a la situación realmente compleja que está atravesando Cuba por el bloqueo, la dirección del país decidió hacer una solicitud de abrir el debate sobre el tema en el marco del ejercicio de la Asamblea. Quiere decir, antes de que se vote en octubre o septiembre, hacer un ejercicio adicional, que es lo que realmente ha sido. Cuba presentó esa solicitud ante la presidencia de la Asamblea y por un tema procesal, eso hay que llevarlo a votación, si es que los países miembros deciden debatir sobre el asunto. Y fue lo que ocurrió ayer en primera instancia, ante la solicitud de Cuba, llevar a votación este tema. Que como todo el que siguió el asunto se da cuenta, o entendió, o vio, pudo ver, que al llevarlo a votación, 136 países votaron a favor de discutir el tema, incluido Uruguay, y unos 40 países se abstuvieron, y un grupo de 9 países, básicamente los satélites de Estados Unidos, votaron en contra de que esto se llevara a cabo. Estoy hablando de satélites con mayor responsabilidad unos que otros, ¿no? Porque sabemos que hay países que son perros falderos del imperio, sí, que votaron en contra. Otros, lamentablemente, no pudieron resistir la presión de Estados Unidos, y ahí es donde quiero insistir, que previo o a partir de la solicitud nuestra, los Estados Unidos se desplegaron en un esfuerzo de presión contundente, nunca visto. No solamente en el propio recinto de Naciones Unidas allá en Nueva York, sino en las capitales. Toda la información indica que hubo presiones sistemáticas sobre los gobiernos, sobre las cancillerías. Pero no solamente eso, sino que una importante agencia de investigación que se dedica a la desclasificación de documentos en Estados Unidos, a buscar, que son académicos, el Consejo Nacional de Seguridad, que no tiene nada que ver con el Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, hace pocas horas sacó a la luz una indicación, un cable enviado por el propio secretario de Estado, Marco Rubio, a todas las embajadas, donde indicaban como prioridad presionar a los países en esta dirección. Hubo incluso declaraciones del propio Marco Rubio, donde llamaba a los países miembros que aquel que votara o aplicara a favor de lo que Cuba estaba solicitando tenía que atenerse a las consecuencias. O sea que hubo un despliegue realmente de presión impresionante sobre los países miembros de Naciones Unidas. Pero la votación de ayer determinó no solamente el prestigio de Cuba, sino el reconocimiento de los países a la situación que hoy enfrentamos y a la responsabilidad propiamente dicha de Estados Unidos. Ayer, durante el debate, el representante de Estados Unidos, el embajador permanente, señor Waltz, con una cara de verdad muy parecida a los que lideraron los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, se mostró no solamente agresivo, sino irrespetuoso con la Asamblea General, mirándole a los ojos y diciendo: ustedes son los responsables, tienen que atenderse a las consecuencias de lo que suceda en esta votación. Eso fue previo a la votación.
Y después además trataron de generar allí altercados procesales que se llaman, tratando de violar mecanismos. Por ejemplo, antes de hacer la votación fueron a la cuestión de fondo, tratando de atacar a Cuba, cuando en realidad lo que había que hacer era referirse a que estoy de acuerdo o no en que se debata. También hubo complicidad ahí, debo decirlo, con ciertos elementos que están ahí en Naciones Unidas. En fin, pero no es lo importante es que realmente el hecho mismo de la votación fue una derrota para Estados Unidos en el sentido del aislamiento referido al tema del bloqueo contra Cuba. Y después que se realizó la votación, hubo un intenso debate también en el contexto de la Asamblea, donde se expresaron un grupo importante de países, por supuesto, condenando el bloqueo y ejerciendo la importancia o explicando la importancia que implicaba llevar esto a debate. Y por supuesto que también se refirió a la Unión Europea con su acostumbrada poca independencia de política exterior respecto a Estados Unidos, pero tuvieron que aceptar y tuvieron que reconocer que el bloqueo también implica un importante daño para Cuba. Durante el debate se produjo también un intercambio entre réplicas y contrarréplicas de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el compañero Bruno, que estuvo presente ahí en la Asamblea, Sí. y otras cosas, porque el delegado norteamericano tuvo a mal hacer presentación de ejemplos de casos sobre supuestos presos políticos que en realidad son una farsa, son una fabricación de Estados Unidos, personas que no solamente se dedicaron a hacer contrarrevolución en Cuba, sino que además recibían dinero Claro, no es por lo que piensan que están presos, claro, es no por lo que hacen. Sino porque, claro, y entonces se mostró incluso irrespetuoso con el Che Guevara, tuvo frases de verdad calumniosas contra la figura del Che Guevara que implicaron una respuesta contundente también de nuestro ministro, indicándole que su nombre seguramente sería olvidado en poco tiempo. Sin embargo, el Che seguiría naciendo en cada revolucionario que defendiera los principios que defiende la revolución. Ahora, ese es el contexto en el que se dio ese asunto. Debo decir que el ministro tuvo una intervención importante sobre el tema propiamente dicho de fondo, donde dio incluso cifras novedosas en el sentido de actualizar el tema sobre los efectos del bloqueo. Se refirió, por ejemplo, que de una mortalidad infantil de 4 por 1000 nacidos que teníamos hace apenas 2 años, nosotros hemos subido a 9,9. Qué brutal. Muertos y ha sido precisamente por esa circunstancia. Ustedes saben, tu audiencia debe estar seguramente al tanto del asunto, pero lo ratifico aquí. El tema de nosotros con el tema de la infancia y la mortalidad infantil es un tema que yo puedo decir con toda responsabilidad que siempre ha sido un tema de seguridad nacional. El propio Fidel llevaba eso a punta de lápiz. Sí. Y si cada vez que fallecía un niño había que explicar claramente cuáles eran las consecuencias las causas y incluso era un tema porque para nosotros es un que fue famosa una intervención de Fidel donde preguntó quién había muerto y le dijeron un porcentaje o un número y él dijo no, quiero el nombre y apellido. Exactamente, ¿no? Ese es un tema que demuestra los efectos claramente asociados a este tema, o sea, muertes evitables. Disponiendo de equipos, dispositivos y tratamientos idóneos, nos hubiéramos evitado, como dijo el ministro, 1.780 muertes de recién nacidos. Estamos hablando de el derecho a la vida, que para nosotros tiene una importancia vital. El ministro también se refirió al tema del número de personas que mueren por cáncer en el país, que ha aumentado significativamente. Por ejemplo, en el caso de niños y jóvenes, la supervivencia por neoplasias descendió del 85% al 65%. Todo el que conoce un poco del tema y el que ha estado cerca del tema sabe la importancia que nosotros le damos al tratamiento de las neoplasias, sobre todo en niños y jóvenes. Bueno, la tendencia coincide con los momentos más duros de este cerco estadounidense. Después el ministro dio otro grupo de cifras de daños de bloqueo. El ministro habló que hasta febrero 28 de 2026, desde marzo del 25 hasta febrero, es decir, en un año, la cifra de daños ascendió a 8.083 millones de dólares. Una cifra que no cabe en la cabeza, por lo menos de nadie que tenga racionalidad. Estamos hablando de casi un 10% mayor de pérdidas que el año anterior, que hacía 2 años. Y eso no cuenta, fíjense que es hasta febrero del 26, no cuenta ni siquiera las pérdidas que hemos tenido por los temas del bloqueo petrolero, del embargo petrolero. Estamos hablando de una cifra millonaria.
Por tanto, a nosotros fue importante ayer el escenario porque permitió sacar otra vez a la luz pública ante todos los miembros de la Asamblea General, no solamente los daños que está provocando en términos de cifras, que puede parecer a veces, las estadísticas pueden parecer frías, sino en términos de efectos reales sobre la vida del cubano, sobre la vida de los niños, sobre la vida de las personas. Y fue, yo creo, debo decirlo con toda emoción y honestidad, que fue de verdad un golpe al mentón del imperio, justamente allí mismo, en el propio seno de Naciones Unidas, en Nueva York. Tuvieron que escuchar otra vez la verdad dicha, no solamente por Cuba, sino por todos los países que hablaron. Llegaron a mostrar que un quirófano donde se iluminan con un teléfono celular, por la falta de energía. El ministro, bueno, en realidad el representante de Estados Unidos trató de presentar unas fotos allí de los presuntos presos políticos, gente muchas veces dedicado más bien a la delincuencia pagada está en Cuba. Y el ministro acusó al hablar, indicó que quería incrementar un poco la muestra fotográfica del representante de Estados Unidos, y entonces lo que hizo fue presentar justamente algunos escenarios de los efectos del bloqueo en Cuba, incluido eso que mencionas, ¿no? En el quirófano, los médicos operando con las luces del celular, o como yo he conocido de vecinos, médicos, amigos que tengo, cirujanos que tengo, que han tenido que acudir en caso de los hospitales pediátricos, a enchuflar oxígeno manualmente a los niños recién nacidos cuando están en las incubadoras. O sea, estamos hablando de situaciones muy complejas. Sí. Entonces, es lo que te decía, el mundo ayer conoció otra vez, con mayor contundencia, que el imperialismo norteamericano es genocida en el intento por asfixiar a Cuba. Clarísimo, Orestes, buen día. Y bueno, también la necesidad de este debate urgente, ¿no?, para Cuba, para denunciar las acciones gravísimas que comete el gobierno de Estados Unidos, para denunciar el bloqueo que lleva más de 70 años. ¿Qué es, digamos, lo que sigue para adelante luego de esta Asamblea General de las Naciones? ¿Qué es lo que se trata de proyectar el trabajo que sigue? Claro, yo antes de precisar esto, debo decir que en el debate de ayer, el ministro, porque Estados Unidos sigue tratando de presentar, lo dijo el representante permanente de Estados Unidos, como que el bloqueo no existe, o sea, como que Cuba puede comerciar con el mundo, y dio incluso cifras asociadas a determinado nivel de ayuda humanitaria que nosotros hemos referido. Pero el ministro fue claro y dijo, es ayuda humanitaria lo que hemos referido. Y cuando hemos comprado alguna cosa ha sido al contado, ha sido por adelantado, y en muchos casos las navieras no han podido viajar a Cuba por estar prohibido o sea, Cuba puede comerciar con el mundo, pero no, el mundo es el que no puede comerciar con Cuba, en el sentido de las prohibiciones que tienen terceros países, y el ministro indicó, aclaró mucho ese tema. También se refirió, porque ha habido mucha falacia, mucha mentira en redes sociales a partir de las declaraciones del secretario de Estado sobre el hecho de que tenían 100 millones listos para entregar a Cuba en ayuda humanitaria a través de la Iglesia Católica. Recientemente un directivo de la Iglesia Católica en Cuba habló de que se había tramitado, no sé, son 3 millones que Estados Unidos había donado para damnificados por un huracán de hace unos años. Pero de los 100 millones que habló el secretario de Estado, de eso no ha existido siquiera un comentario adicional, aunque Cuba, en cuanto ellos dijeron, cuando el secretario de Estado anunció que estaban en disposición de hacerlo, Cuba dijo, está bien, no tenemos nada en contra, incluso tenemos buena relación con la Iglesia Católica a la hora de tramitar este tipo de ayuda. Pero lo cierto es que la verdad es que esa ayuda se hizo humo, como casi todas las cosas que declaran desde el gobierno de Estados Unidos con la intención de confundir al mundo. Y otra maniobra de Estados Unidos también denunciada por el ministro, es que recientemente la delegación de Estados Unidos al Programa Mundial de Alimentos, el PMA, que es otra de las entidades de Naciones Unidas, quedó aislada en una votación en su intento por bloquear un programa de ayuda alimentaria a Cuba por 116 millones. Se hicieron todo un lobby para tratar de evitar eso. Sin embargo, la abrumadora mayoría de los miembros de Naciones Unidas en el PMA votaron a favor, y este programa de ayuda humanitaria del PMA seguirá asistiendo a Cuba. ¿Qué es lo que viene eso adelante? Bueno, mira, la denuncia. Para nosotros es muy importante mantener la denuncia. Yo creo incluso que la importancia de mantener la denuncia
por todos los canales posibles es uno de los elementos fundamentales de la política nuestra. El ministro ayer mencionaba que los datos de que disponemos confirman que la conducta agresiva del gobierno no representa por lo pronto el interés de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. Y mencionaba incluso una encuesta, un estudio que había concluido que más del 95% de los comentarios en redes digitales, en publicaciones escritas y en otros ambientes en Estados Unidos, de personas de Estados Unidos, no apoyan el cerco energético ni la política de bloqueo. Incluso tampoco también están en contra de una agresión a Cuba. Entonces, por tanto, para nosotros la denuncia sigue siendo un pilar fundamental en este camino. La denuncia nuestra, por supuesto, y también la denuncia de los amigos. Nosotros con la embajadora hemos estado, como ustedes saben, desde principios de año aquí en Uruguay, y para nosotros es muy valioso el esfuerzo de acompañamiento de todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantiles, políticas también, que nos han acompañado en este tema, y por supuesto los medios de comunicación. Para nosotros todo es trinchera, cualquier trinchera es importante, y el tema de la denuncia se expresa o debe expresarse en cualquier trinchera. Nosotros mantendremos es la decisión, mantener esta denuncia con el acompañamiento, y por supuesto que en septiembre haremos otra vez el ejercicio acostumbrado en el marco del segmento de alto nivel de presentar el proyecto de resolución nuestra para la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que debe ser votado entre los meses de septiembre y octubre, y que históricamente, como ustedes saben, en las más de 30 veces que se ha votado, la abrumadora mayoría de la comunidad internacional ha votado con nosotros. Algunas personas dirán, bueno, pero no tiene un efecto vinculante, y es cierto. Naciones Unidas, nosotros también lo hemos insistido, que debe ser también renovada en su esencia, pero es importante sentir el acompañamiento, porque en muchísimas ocasiones, acciones e intenciones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba han tenido también un freno simbólico a raíz de la expresión de Naciones Unidas. Y en la circunstancia en la que estamos, no solamente por el cerco, sino por el peligro de la acción militar, nosotros también le damos mucho valor a esto. Así que seguiremos en la batalla, estamos en la batalla, seguiremos en la lucha continua, siempre contando, en primer lugar, con la resistencia de mi pueblo, con la resistencia de nuestra, que debo decir que es realmente heroica. Sí. Nuestros trabajadores de la electricidad, nuestros médicos, nuestros científicos, nuestra gente de las amas de casa. Yo tengo mis viejos en Cuba, tengo mi viejo falleció, tengo mis hijas en Cuba, y uno se da cuenta que la gente sigue batallando y luchando, aportando donde puede, haciendo lo que puede en los programas que estamos implementando a partir de estas últimas medidas complejas, complejo escenario, medidas complejas para implementar, que seguramente nos llevarán tiempo y batalla, pero ahí estamos, resistiendo y batallando hasta que logremos derrotar esta política de verdad, no solamente agresiva, sino obscena, que es el bloqueo de Estados Unidos. Lo que pasó en Naciones Unidas ayer, esa reunión, ¿terminó ahí? Bueno, en realidad terminó ahí ese escenario. El escenario, Cuba lo que hizo fue, como dije al principio, presentar el tema para que se discutiera otra vez. Y lo logramos. Se discutió otra vez, incluso fuera del escenario del segmento de alto nivel de septiembre-octubre. O sea, el escenario que se dio ayer duró un día, pero fue un escenario importante porque... ¿Hola? Sí, perdón. ¿Hola? Sí, perdón, perdón. Porque significó la derrota de Estados Unidos para impedir que se debata el tema sobre Cuba. Seguirá el escenario de Naciones Unidas constantemente en los escenarios de discusión allí de las comisiones, pero este ejercicio como tal concluyó, digamos, temporalmente ayer, que seguirá o volverá a surgir a partir de septiembre, octubre, cuando se vuelva a votar cuando se vote la resolución este año. Perfecto. Veremos además cómo esto repercute en estos meses, que son pocos, pero cómo repercute esto que pasó ayer, que nos parece muy importante. Nosotros te agradecemos mucho por este contacto. Seguimos en la misma dinámica. Al ser necesario, por supuesto que estamos acá pendientes de lo que suceda y de escucharlos. Nosotros también estamos a la orden y le agradecemos profundamente a la radio por el acompañamiento, a todos ustedes,
Incluso para nosotros es muy importante este año, ustedes están están desarrollando el ciclo dedicado al compañero Sí. Fidel, y la verdad que el ejercicio de ayer fue un tributo a Fidel. Sí, es verdad, es verdad. Al legado de Fidel de la denuncia. Yo recuerdo en mi experiencia en Naciones Unidas, en algún momento tuve la oportunidad de verlo a Fidel y la importancia que le daba al criterio de la denuncia y defender los principios. Así que les agradezco mucho. Un abrazo grande para todos por allí. Ministro consejero Orestes Hernández. Porque tenemos razones de sobra para triunfar. Con bloqueo, sin bloqueo, Cuba va, Cuba va. Cuba va, Cuba va, con el esfuerzo